porque yo tengo que reconocer que llegó en un momento pues que yo también deseaba que mi mamá se muriera. Yo también deseaba que ella saliera de nuestras vidas. ¿Cómo fue ese proceso para ti cuando te viste con 2 hijas? Y cuando tú no tienes para dar, pues simplemente vas a dar tu dolor, Ujú. vas a dar tus marcas. De cómo tú pudiste también reconciliar tu relación con Dios desde ese punto de vista de verdad, de cuán herida pudiste haber sido como hija de... Si yo la tuviera de frente, eh, yo creo que le diría que Ok, Julianis y Reniel, y este es el 413 Podcast, Faith, Family and Fitness. Hoy tenemos una invitada sumamente especial, especialmente para mí. Esta es una mujer, ¿verdad? Bien especial para nuestro matrimonio, una mujer que representa, ¿verdad? Una gran etapa de mi vida. Pero antes de decir quién es ella, quiero invitarte a que le des follow, que te suscribas a este canal. Te damos gracias por estar con nosotros en este episodio, por estar viendo este episodio. Si no estás suscrito, te pedimos que te suscribas. Y si estás suscrito, nuevamente te damos las gracias. Te pedimos que lo compartas con otras personas para que podamos ser todos bendecidos con este contenido. Y te queremos recordar que mientras más lo compartas, más interactúes con este contenido, es posible, ¿verdad?, que esto le llegue a otras personas y van a poder ser bendecidas así como nosotros lo hemos sido. Así que vamos a empezar. Y esta mujer que está aquí es mi madre. Así que definitivamente ha bendecido gran parte de mi vida y ha sido parte bien importante, ¿verdad?, de nuestro matrimonio, porque ha sido parte importante de mi vida. Y mami, ha tenido una vida interesante. Ha sido una mujer, ¿verdad?, que de gran ejemplo. Ha sido una mujer que con su testimonio, con su caminar, con su día a día, me ha demostrado verdaderamente el amor de Jesús. Así que yo le doy las gracias porque soy bendecido, ¿verdad?, de poder tener ese ejemplo, ese testimonio ahí de primera. Y pues ya mismo, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, desenlazando parte de ese testimonio. Pero, ¿verdad? Mami, además de ser mi madre, ¿verdad?, que ese es su primer mérito. Este, mami también es trabajadora social y próximamente, disculpe, déjame decirlo porque tengo que decirlo, mami es doctorado ¿en qué? en consejería familiar y pastoral. Próximamente doctora Jiménez, consejera familiar y pastoral. Así que próximamente. este, Así que, ¿verdad? Pues no tan solo la estamos trayendo porque es mi mamá, y ¿verdad?, y podemos compartir una muy buena conversación, sino porque pues está preparada, ¿verdad?, especialmente en el tema que queremos hablar en el día de hoy. Y, baby, ¿qué queremos hablar? ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Pues próximamente estamos celebrando el Día de la Mujer o la Semana de la Mujer, así que qué mejor que hablar con una mujer de un gran testimonio sobre etapas bien difíciles quizás en la vida dentro de una mujer y cómo nos podemos levantar unas a las otras. Así que Así que vamos a empezar, ¿verdad?, con el testimonio de Raquel Jiménez. Y lo vamos a centrar, ¿verdad?, ya que como Julián dijo que estamos, ¿verdad?, celebrando la Semana de la Mujer, lo vamos a centrar específicamente en tu relación con tu mamá, tu relación con mi abuela. Así que, mami, ¿cómo fue esa relación? Bueno, después de esa introducción por poco me hacen llorar, pero bueno, la realidad es que somos 4 hermanos. Yo fui la única hembra. Y la relación que pues tuve con mi mamá pues no fue durante mayor parte del tiempo, no fue la mejor. ¿Verdad? Hubieron ciertas situaciones que ocurrieron donde marcaron mi vida. Eso no me ayudó a tomar muchas decisiones. Habían unas heridas que se fueron acrecentando, creando unas laceraciones y unas fisuras emocionales, los cuales pues me llevaron a tomar muchas decisiones que no fueron favorables en un futuro para mí. Pero estamos aquí. Cuando dices ¿verdad?, que causaron heridas y demás, básicamente, pues, obviamente no tienes que ser tan específica, pero si pudiera ser un poquito más clara, ¿verdad?, en qué tipo de situaciones realmente. O sea, que verdad que poder dar como una idea de las situaciones que pasaste. Okay.
Quisiera mencionar antes de comenzar a hablar que pues realmente mi mamá, su infancia no fue fácil. Ujú. Mi mamá a los 4 años y medio de edad se quemó el 75% de su cuerpo, donde lo único que no se le quemó pues fue la cara, las manos y las piernas. Y el desarrollo de ella no fue típico de un niño que nace, va a la escuela y demás. Pasó mucho tiempo en que ella pudiera ir a la escuela, poder tener lo que llamaríamos una vida normal que tiene cualquier niño. Pero esas situaciones no se trabajaron. Se casa con mi papá venía de un hogar muy estricto, así que podría decir que dentro de sus circunstancias y antes que eso no se trabajaba, Ujú. porque buscar la ayuda profesional, eso era un tabú. Eso era para gente que estaba loca y las marcaban y no había manera de que ese paso se diera en un pasado. Gracias a Dios que hoy en día podemos ver que es de manera distinta. Así que puedo decir que dos personas que venían con unos trasfondos bastante marcados deciden formalizar una familia y cuando tú no tienes para dar, pues simplemente vas a dar tu dolor, Ujú. vas a dar tus marcas y así fue la formación. Mami y yo no tuvimos una buena relación. Llegó en un momento de palabras de ella, por ejemplo, yo odiaba fregar, algo que es totalmente insólito, porque ahora de adulta yo digo, pero Raquel, pero si vas a fregar toda la vida, ¿entiendes? Ajá. ¿Cómo era posible? Pero era algo que realmente no me gustaba. Y yo recuerdo que una vez yo le pregunté a mi mamá, que yo le decía, si yo me muriera, ¿quién fregaría? Y la contestación de ella fue, si tú te murieras sería una bendición de Dios y del cielo si te llevara ahora mismo. Para mí eso fue una contestación que además está de decirle que a mí se me cayó el mundo. Yo recuerdo que ese día yo llegué a la iglesia y yo me tiré en el altar a llorar y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá no me quiere? Se podía ver bien notable la relación entre mis hermanos y yo. Y llegó en el momento donde ya yo no podía ver esa figura de respeto. Ya yo empecé a perder ese amor, yo empecé a tener resentimiento. Ella deseaba mi muerte, yo también comencé a desear la de ella, porque lo que recibía eran humillaciones, eran vergüenzas, era tú no vas a llegar a ningún lado, tú no eres como tus hermanos, tú no tienes las notas que tienen tus hermanos, tú eres una vergüenza para la familia. Y comentarios y palabras como esa en el día a día definitivamente no había manera de poderme sentir amada, de poderme sentir querida. Claro, hoy puedo entender que ella traía un trasfondo y que no tenía las herramientas para poder brindar ese amor y que de la manera que ella entendía que lo daba era el correcto, aunque era muy notable la diferencia entre mis hermanos y yo. Pero en ese momento yo no lo entendía. No había manera de que pudiera entender por qué sucedían cosas como esa. O sea, te pregunto, porque obviamente, o sea, cuando uno nace, ¿verdad? O uno está en estos ambientes día tras día, es difícil uno darse cuenta que uno está siendo, ¿verdad? Pues víctima de maltrato, ¿verdad? Pues esa es la realidad. Hubo un momento donde tú llegaste a llegó ese momento donde tú hiciste esa realización como que me están maltratando o tú siempre estuviste consciente o sea, del maltrato como tal. No sé si me explico. Sí, te entiendo. No, realmente no estaba consciente de que eso era maltrato. No lo vine a comprender hasta mucho después, de verdad, más en mi juventud adulta. La realidad es que cuando tú recibes maltrato, ese tipo de amor es el que tú vas a seguir buscando. Ujú. Así que realmente pues las relaciones que yo tenía, ya fuese con amistades o las personas que se pudieran rodear a mi alrededor, que eran muy pocas, porque tampoco estaba permitido el que tuviéramos muchas amistades. Así que siempre eran relaciones que eran así. Pero para mí era normal, Okay. porque no entendía que las relaciones se llevaban de otra manera. Oh, mami, y tú, o sea, tú entiendes que eso te afectó, ¿verdad? O cómo tú crees que eso afectó tu autoestima, porque si tú estás recibiendo maltrato en tu casa y maltrato afuera también de tu casa y no puedes identificarlo, ¿cómo eso afectó tu autoestima? O sea, ¿cómo tú te veías
O sea, obviamente por la crianza, pero más allá de la crianza, afuera también está aceptando ese maltrato, de cierta manera, ¿verdad? ¿Cómo eso afectó tu autoestima? Bueno, la realidad es que mi autoestima estaba por el piso, estaba bien lacerada y fue algo que me costó mucho poderlo trabajar. Eh, eh, no sé cómo expresarlo, ¿verdad? Pero nosotros también veníamos, y no quiero decirlo, pero sí siempre servimos a la iglesia. No quiero decir qué denominación, Ujú, ujú. eso era lo que quería decir. Ok. Hermano, usted llena el blanco. Pero, por ejemplo, no se me podía decir que era linda o era fea porque eso era vanidad. Ah, wow. No se podía tener el pelo suelto porque era vanidad. Obviamente, pues, mi conducta no era la más favorable porque pues tengo que decirlo. So que yo físicamente me parecía mucho a ella. Entonces, cuando nos decían que nos parecíamos, mi mamá inmediatamente decía, no la compares conmigo porque ella no es igual que yo. So que todas esas palabras, cada vez que yo me miraba al espejo, yo no podía verme como una niña hermosa, ni como, no me podía ver ni linda ni fea, Ujú, porque la realidad es que eso no era permitido. ok. Y claro, no era que fuera vanidosa, pero no hay nada más lindo que escuchar a un padre decir, tú eres mi princesa, tú eres mi nena, tú eres, ¿verdad?, la cosa más linda. Y porque así es que las niñas crecen viendo esa figura. Asimismo, pues, qué mejor que te digan que tú te pareces a tu mamá, que eres igual que ella. Así que en ese aspecto, pues lamentablemente no había oportunidad para eso. Así que mi autoestima, por eso y otras cosas más, estaba por el piso. ¿Cuántos años tú tenías, más o menos en ese periodo cuando pasó eso? Estaba en plena adolescencia, en esa edad Ah, ok. sabrosita, en plena adolescencia. De hecho, por eso iba a preguntar en este aspecto cómo al relacionarte con otras mujeres, cómo era esa relación con otras mujeres, quizás que no estaban necesariamente viviendo lo que tú estabas viviendo, no habían experimentado lo que tú estabas experimentando, cómo en la escuela, cómo con otras mujeres tú te relacionabas y podías ver esas diferencias o eso que sí para ellas era permitido, pero quizás para ti no, cómo tu autoestima se siguió formando en ese proceso. Claro, llega un momento en que uno obviamente va creciendo y como bien mencionaste, uno comienza a mirar a las personas que están alrededor y tú dices, espérate, una de estas cosas no es como las otras. Y esa era yo, ¿verdad? Yo recuerdo una vez, bendito, mi hermano mayor me decía, pero Raquelita, chica, mis compañeras de salón se peinan de esta manera. Y él trataba de peinarme y él me decía, yo no sé por qué no me sale. Indeed. Bendito, y yo sé que él buscaba la manera. Mi cabello es un pelo rizo, so que el rizo sí se peina, bueno, ya ustedes saben cómo Ujú. queda. Así que él trataba de cómo verme. Yo recuerdo también que cuando me relacionaba con jóvenes más adultas, tratando de llenar ese vacío, si yo sentía un poco de afecto, yo les comenzaba a decir que ellas eran mi segunda mamá. Ella era mi segunda mamá y a algunas les llegué a decir que era hasta mi tercera mamá. Era la necesidad que yo tenía de poder recibir ese amor, de recibir ese cariño, porque era lo que recibía. Me abrazaban, me querían, era la hija del pastor, así que habían jóvenes adultas y pues había una empatía con ella y sus palabras de cariño y de siempre estar ahí, eso a mí me llenaba. Y recuerdo antes se tomaban muchas fotos en la escuela y cuando se tomaban fotos ya eran adultas universitarias, pues me daban unas fotos, me ponían de tu segunda mamá y un día mi mamá descubrió que una de esas fotos decía de tu segunda mamá y eso fue un caos para mí, que cómo era posible que yo podía tener una segunda mamá. Pero la realidad es que yo no podía decir ni que tenía una ni que tenía la otra, simplemente buscaba ese vacío, esa necesidad de sentirme amada, de sentirme aceptada, de sentirme mimada por el Mm. ser que me trajo al mundo. Yo recuerdo que en una de las veces, en una situación bien difícil que ocurrió en mi hogar, mi mamá me deja saber que cuando ella se enteró que estaba embarazada de mí, ella no deseaba tenerme. Y eso para mí fue un impacto bien grande. O sea, que un padre te deje saber a ti, mira, yo salí muy pronto embarazada y yo no te quería tener.
Y claro está, de ya tú reconoces que desde el vientre ya tú estás siendo rechazada y psicológicamente pues eso tiene un impacto bien fuerte en la vida del ser humano. Así que esa necesidad, sin yo saberlo, ya yo la tenía desde el momento en que fui formada, so que ya yo estaba creciendo con esa escasez de amor. Así que sí, cada vez que veía a alguien que fuera adulto y que yo sentía un poco de afecto, pues yo rápido les decían que era mi segunda mamá o mi tercera mamá. Y cómo, o sea, y vean, y tíos, tías, o sea, tus papás, o sea, cómo reaccionaban ellos a ese trato o lo veían normal? Bueno, yo tengo dos tías que hoy en día las veo como mis titis mamás, Dios me las bendiga donde quiera que estén. Ahora mismo la tía Aida y la tía Tata. La realidad es que en ese momento, pues como me veían como una joven rebelde, pues obviamente, pues lo que veían era que yo daba candela, como decían en mis tiempos, pero nadie se sentaba a preguntar qué pasaba, por qué tú eres así. Lo que veían era la adolescente que se portaba mal, que era una malcriada. Mi papá decía que yo era una escopeta, que yo no había terminado de hablar cuando ya yo tenía las contestaciones. O sea que esto era algo que pasaba como que o sea, en tu casa, Sí. no pasaba afuera. O sea, afuera no recibía ese trato. Sí, no, era todo momento. La Ah, ok. realidad es que la crianza de antes era muy estricta, así que básicamente si los padres hablaban, tú no hablabas. Y si hablabas, te miraban como que prepárate para cuando Ok, lleguemos a la casa. So que en ese aspecto sí lo había, pero obviamente era más marcado dentro del núcleo del hogar. ok. Sí, me imagino que obviamente como la crianza era tan diferente antes también, como tú estás diciendo, a lo mejor algún tipo de maltrato que pudiera ocurrir fuera de la casa, probablemente hasta se lo aplaudían, porque era disciplina. Correcto. Yo recuerdo una vez que mi papá estaba predicando en una iglesia y mis hermanos y yo nos estábamos portando bien mal. Y una señora, mi mamá se molestó tanto y cogió y nos dio a los tres. Y una señora cogió y dijo, sí señora, así se educa. O sea, esa era la mentalidad. Qué Claro fuerte. está, yo miré a la señora con mucho coraje y le saqué la lengua y fue peor. Porque entonces ahí mi mamá me volvió a dar, pero esa era la mentalidad de Sí, antes. sí, sí, sí. Aquí, entonces, ¿cómo tuviste que esa relación, ¿verdad? O sea, ¿cuál fue el desenlace de esa relación en tu adultez? O sea, porque ya hablaste, ¿verdad? O ya mencionaste más o menos cuando eras adolescente, pero ¿qué pasó entonces cuando saliste de casa de abuelo y de abuela? Bueno, la realidad es que pues yo quería salir de donde yo estaba viviendo. Realmente yo no soportaba más el estar ahí. No tomé las mejores decisiones. Eso me trajo otras consecuencias. Recuerdo que cuando yo me decidí irme del hogar, mi papá me dijo algo, yo espero que tú no salgas de un infierno para meterte en otro infierno. Y realmente sus palabras no sé si eran proféticas o no, Qué fuerte. pero realmente eso fue lo que viví. A los 18 años decido casarme en totalmente ignorancia y pues definitivamente pues la relación no fue la mejor. Ahí nacen ustedes tres y era una joven, una niña que llevaba por dentro heridas tratando de criar tres niños y no había manera de que eso pudiera ser funcional. Ahora que mencionas, ¿verdad? Que mencionaste que tuviste hijos, ¿verdad? A temprana edad. ¿Cómo, pues, ¿verdad? Para los que no sepan, pues, ahora que mami dijo, ¿verdad? Ustedes tres, pues se está refiriendo a mis dos hermanas mayores, porque yo tengo dos hermanas mayores, y tengo una chiquita también, pero pues ella vino 7 años después. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de cuando tú te enteraste que ibas a ser mamá? Porque, ¿verdad? Yo pienso que la mayoría, la mayoría de nosotros, en algún momento decimos, yo cuando tenga hijos no voy a ser así.
Pero en el momento que tenemos hijos, nos damos cuenta que empezamos a repetir muchas cosas porque no las hemos trabajado. ¿Cómo fue ese proceso para ti cuando te viste con 2 hijas? Bueno, la realidad es que sí, yo decía eso, yo decía, yo no voy a hacer lo que hicieron conmigo y en efecto sí puedo decir que muchas cosas no las hice, pero lamentablemente también tengo que reconocer que cometí errores y horrores. Y no es hasta en un momento dado que yo me percato que yo estoy tratando a mis hijos como mi mamá nos trataba a nosotros. Y eso para mí fue devastador. El reconocer que yo estaba pasando factura sin querer, porque eso no era lo que estaba en mi corazón. Y yo dije, wow, Raquel, ¿sabes qué estás haciendo? Vas a destruirle la vida a tu hija por un dolor, por algo tuyo, sin ella tener culpa. Y realmente ya ahí yo estaba en una situación bien, emocionalmente bien difícil. Ahí es cuando tengo que bajar las manos y reconocer que yo necesitaba ayuda. Cuando reconociste que necesitabas ayuda, o sea, pudiste hacer o sea, pudiste identificar rápido que necesitabas perdonar o esa aceptación, ¿verdad? Digamos, o ese entendimiento de que necesitabas perdonar, vino después. No, definitivamente vino después. Ok. Vino después, había muchas situaciones que había pasado. A la corta edad que tenía, había vivido demasiado muchas situaciones dolorosas y traumáticas. Más ya yo los tenía a ustedes. So que yo siempre decía, o de aquí sale algo bueno o nos volvemos locos todos. Pero algo va a salir de aquí y le doy la gloria a Dios que ustedes siempre fueron mi motor para salir hacia adelante. La realidad es que si yo no los hubiera tenido ustedes, no sé dónde hubiera llegado. Ustedes siempre fueron ese motor que me impulsaban para poder salir hacia adelante y para no rendirme. No sabía cómo lo hacía porque no tenía las herramientas, no tenía el conocimiento, pero sí sabía que tenía que salir hacia adelante, que ustedes necesitaban de mí y obviamente yo necesitaba de ustedes. Así que no, inmediatamente no lo noté. Quiero que hablemos ahora sobre, ¿verdad? El proceso del perdón, ya que lo mencionaste, porque, ¿verdad? Pues es un testimonio, ¿verdad? Porque Ujú. tiene un final feliz, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Y pues definitivamente sí, fueron situaciones bien difíciles las que viviste, fueron situaciones dolorosas que te doy las gracias porque aunque, ¿verdad? Tú dices que repetiste muchas cosas, pero doy gracias a Dios que no fueron las mismas. Yo puedo decir que tuve una niñez diferente a la tuya, así que lo lograste, mami. este, pero sí quiero que, ¿verdad? Que hablemos sobre ese proceso de perdón, porque, ¿verdad? Sí tengo claro, ¿verdad? Que tuviste ese momento con tu mamá, con abuela. ¿Cómo, cómo cuando tú dices que tú reconociste que necesitabas ayuda, ¿verdad? ¿Cómo de ese momento tú llegaste a entender que necesitabas perdonar a tu mamá? Y esto es un poquito podemos decir que un poquito irónico, ¿verdad? Porque cualquiera que escuche tu historia va a decir, pero ¿y por qué tú tenías que perdonarla? En todo caso, cuando ella entendió que tenía que pedirte perdón. Pero sí hemos aprendido que en el proceso del perdón, muchas veces uno necesita perdonar para uno mismo, para uno poder seguir adelante, para uno poder seguir creciendo. Porque el no perdonar, ¿verdad? Es una raíz de amargura ahí que sigue Ujú. creciendo en el corazón y no nos permite ni tan siquiera percibir el amor de Dios. Porque estamos tan llenos de dolor que no podemos ni tan siquiera, ¿verdad? Percibir ese amor. So, ¿cómo tú pasaste, ¿verdad? De esta mujer herida, de esta niña herida, a entender que necesitaba ayuda y de entender que necesitaba ayuda a entender que esa ayuda iba a venir, ¿verdad? Gran parte de perdonar a tu mamá. Pues mira, tengo que decirte que cuando llegó, como dicen, el agua hasta el cuello, ahí es que yo dije, Raquel, tienes que bajar las manos, ya obviamente pues se hablaba de la psicología, era normal que alguien fuera un psicólogo, ya no te tildaban de loco, aunque al principio yo todavía estaba como con esa lucha. Pero ahí yo he escuchado, hay un dicho que dicen que no, que las batallas no se ganan, que se vencen. Y ahí es que yo comienzo a trabajar con mi dolor, con mis heridas, con mi resentimiento, porque
yo tengo que reconocer que llegó en un momento pues que yo también deseaba que mi mamá se muriera. Yo también deseaba que ella saliera de nuestras vidas. Yo le faltaba el respeto mutuamente, porque ese respeto que yo tenía que tenerle, el ser que era mi madre, ¿verdad? Yo lo había perdido. Yo reconocía que dentro de ese dolor y que esas heridas, yo también había fallado. Así que yo comienzo a trabajar con este ser maravilloso que el Señor cruzó en mi vida, y donde quiera que esté, que el Señor la bendiga. Si le escucha a ella, va a saber quién es. Este, Ahora quiero saber. a una psicóloga que amo con todo mi Ah, corazón. Fue el instrumento que Dios utilizó junto con mis pastores, Pastor Pabellón y Lucy. Fueron personas claves, esenciales para mi levantamiento, y claro está mi amado esposo. Sin estas personas en mi vida, yo no lo hubiera podido lograr. Yo tuve que comenzar un proceso, yo tuve que reconocer que yo necesitaba la ayuda y que ese dolor había que sanar para poder seguir hacia adelante, porque si no yo iba a terminar destruyendo la vida de todos los seres que amaba. Porque una de las cosas que nosotros cuando estamos heridos es que no nos permitimos que nos amen, no permitimos que se nos acerquen, porque antes de que tú me hieras, yo pongo primero una barra, o peor aún, lo que hago es que te hiero a ti primero sin querer, antes de que tú me vayas a lastimar a mí. Así que yo comencé ese proceso, fueron 10 largos años en lo que estuve, no fue tan fácil. Y el perdón comienza contigo en la intimidad, pero la reconciliación se necesita con la otra persona. El problema que yo tenía era que ya mi mamá no estaba, mi mamá había muerto. Ese proceso de reconciliación entre ella y yo no se iba a dar de la manera que tal vez se hubiese dado con otra persona. Así que para mí fue bien difícil el poder trabajar la situación, entender que ella no estaba y tener que ir a una tumba y expresarle a ella todo mi dolor, toda mi frustración, todo el abandono, el vacío que yo podía sentir ante unos restos, porque ya ella no estaba ahí. Y yo les digo hoy a los que me están escuchando, no esperen a que esa persona fallezca. Si usted tiene alguna situación con alguien, trabájela. No espere, porque no hay nada peor que la persona muere y que tú no tengas la oportunidad de decirle cómo tú te sentiste, de decirle el dolor que había dentro de ti, la necesidad que tú tenías de ese ser, en mi caso de mi mamá, de cuánto yo la necesitaba. Así que fue bien difícil ese proceso en cuanto a lo que era eso, porque esa dinámica no se iba a dar. Lo otro paso que te puedo decir que hice es que llevé mi dolor a la cruz. Llevar mi dolor a los pies del maestro y permitir que el Señor metiera la mano en mi corazón, que trabajara, que cicatrizara ese dolor. Eso fue otra cosa que el Señor comenzó a trabajar en mí. Y recuerdo que una vez tuve una experiencia emocional, no la voy a contar porque no terminamos, pero el Señor ministraba a mi vida y me decía, y yo le pedía eso al Señor, y no lo decía con voz audible, lo decía en mi mente, pero yo me paraba en la ventana y yo decía, Señor, si yo te pudiera abrazar y si yo pudiera llorar en tus faldas, y yo le decía, Señor, si yo pudiera hacer eso, también llorar, abrazar a mi mamá y llorar en las faldas de mi mamá. Y yo miraba por la ventana de mi cuarto y yo se lo pedía al Señor, gimiendo y llorando, pero yo nunca lo decía audiblemente. Y yo recuerdo que una vez en la iglesia el Señor utilizó unas personas y me decía, hoy el Señor te dice que me abraces, y que hoy tú abrazas a tu mamá y me abrazas a mí, como me lo has pedido tantas veces mirando por la ventana de su cuarto. Ese día para mí fue crucial. Y después me decía, siéntate, porque hoy lloras en mi falda y lloras en las faldas de tu mamá. Así fue el momento donde yo les puedo decir a ustedes que finalmente todas esas cicatrices pudieron terminar de sellarse, y que yo pude ser libre de ese verdugo que me detenía, porque el problema del dolor es que te detiene, y lo que nosotros no nos percatamos es que la vida sigue pasando. La vida no se detiene contigo, ok, vamos a pararnos aquí y cuando tú decidas perdonar, continuamos viviendo. No.
La vida sigue pasando, los años siguen pasando y tú llegas a tu adultez y tú sigues cargando con ese verdugo que ensombrece tu futuro, que ensombrece tu presente y que lo que tú tienes al lado sin tú querer lo destruye. Así que de esa manera, yo llevar mi dolor a los pies de la cruz del Señor, fue como yo pude ver que ahí yo no gané la batalla, que yo la pude lograr vencer con la ayuda, claro está, de profesional de la salud mental, con la ayuda de mis pastores y con el amor y la paciencia de mi esposo, que estuvo ahí mano a mano conmigo y que no me soltó y que siempre habían palabras de amor y palabras de Raquel, tú puedes, yo creo en ti, tú vas a salir hacia adelante y que no me abandonó. Otro hubiera salido corriendo y hubiera dicho, mira, este motete no es mío, Literal. este motete es de otro, pero no, él estuvo ahí, ha estado ahí hasta el día de hoy y me ha acompañado en todo este proceso. Así que dentro de todo, lleva tu dolor a la cruz y no esperes que alguien muera para trabajarlo. Yo quiero añadir que nosotros hemos escrito aquí que perdonar no es excusar, sino liberarse del peso del pasado. Y definitivamente te escucho y te admiro porque el perdón es algo que puede todo, uno escucha constantemente, tienes que perdonar, y uno dice, ajá, no es tan sencillo cuando hay un bagaje tan profundo donde quien no se supone que tirió. Así que no queremos tampoco pasar paños tibios y decir, pues nada, estamos excusando a los que cometen errores. No es simplemente pasar eso por alto, pero hasta cierto punto simplemente es poder experimentar una libertad que no se experimenta sin perdón. O sea, el perdón no es solo para la otra persona, como muchas veces escuchamos, sino para uno mismo. Así que para ser una mujer, la mujer que eres hoy, la mujer increíble que eres hoy, no hubieses estado aquí sin ese perdón y sin ese caminar y sin personas a tu lado, porque muchas veces queremos hacerlo todos solos y definitivamente hacerlo solo no te hubiese traído hasta donde tú estás aquí hoy. Fíjate, y eso que tú estás diciendo, me molé, lo veo bien, bien importante porque en el caso de mami, la otra persona pues no estaba. Y a veces digamos que paramos el proceso de perdonar o evitamos el proceso de perdonar, el proceso del perdón, porque estamos esperando que la otra persona pida perdón primero. Y no nos damos cuenta que mientras más esperamos, más daño nos hacemos. En tu caso, tú no tuviste esa otra persona, o sea, tú nunca escuchaste, ¿verdad? O si lo escuchaste, puedes decirlo ahora. Pero ese proceso de perdón no se dio recíproco. Este, Así que tú eres un gran ejemplo para todas esas personas que aún están esperando, ¿verdad? Escuchar ese perdón de que, mira, da tú el primer paso. Probablemente va a ser mejor que des el primer paso a que sigas esperando. Porque a lo mejor esperando y esperando y esperando puede llegarle, ¿verdad?, el día final a esa otra persona y entonces el proceso pues se va a hacer mucho más difícil. Quiero también que hablemos un poquito sobre, ¿verdad? Porque mencionaste que abuelo y abuela pues eran pastores. Y pues todo este proceso se dio, ¿verdad? Dentro de esa vida pastoral. Y no necesariamente quiero que hablemos, ¿verdad? Desde ese punto de vista de hijo de pastor, sino de cómo tú pudiste también reconciliar tu relación con Dios desde ese punto de vista de, ¿verdad? De cuán herida pudiste haber sido como hija de pastor o la perspectiva que podías tener de Dios ¿verdad? De cómo fuiste de ahí a poder ver a Dios como un Dios restaurador, como un Dios de perdón, como un Dios de amor realmente, ¿verdad? Más que otra cosa. ¿Verdad? ¿Cómo esa perspectiva tuya cambió durante todo este proceso? Bueno, definitivamente, como mencioné ahorita, eso se lo debo a mis pastores, Pabellón y Lucy. Yo llego a la iglesia de ellos totalmente destrozada y llego por un campamento de verano que ustedes estaban. Yo no quería ir porque estaba embarazada y no quería ir a la iglesia porque pues estaba cansada de los comentarios inapropiados que la gente hace cuando te ven con hijos y te ven embarazada. So que yo no quería ir. Pero por ustedes pues obviamente fui. Y yo esa semana que yo fui,
a la semana es que mami muere. Y a mí me impactó mucho el que el pastor, sin conocerme y sin nada, haya ido a visitarnos a la casa. Y claro, era a propósito del Señor. Y él estuvo presente en el funeral y a mí eso me impactó mucho. Y ahí yo decido comenzar a visitar la iglesia porque yo no estaba visitando la iglesia, entraba y salía, no tenía una relación. La realidad es que no puedo decir que nunca haya tenido una relación con Dios. Conocía, me había criado en la iglesia, pero no tenía esa relación de ese encuentro con el Señor. Y ahí es que yo comienzo a conocer no a un Dios del juicio, no a un Dios de que te vas a quemar en el infierno, no de que todo es pecado, arrepiéntete, pide perdón. Yo comienzo a conocer un Dios de amor. Comienzo a conocer un Dios que es Padre para tu vida. Comienzo a conocer un Dios que sana las heridas, que es tu paz, que es restaurador, que es tu redentor, que es un Dios de gracia y de misericordia. Y ahí es que yo puedo decir que yo comienzo a buscar de Él y a rendirme totalmente en sus brazos. Claro, Dios es un Dios, ¿verdad?, que corrige. Y como dice, el Padre que ama, ¿verdad?, corrige. Pero conocí, como decimos, el otro lado de la moneda. Conocí la otra cara de Dios. No el Dios del juicio y del pecado y de la condenación, sino que conocí el Dios de amor y el Dios de oportunidades y el Dios que te abre los brazos y te deja saber, te amo, no estás sola. Es ese Dios que dice que aunque padre y madre te dejaren, yo con todo mi amor te recogeré. Fue ese Dios que yo conocí. Y ahí es que mi relación con el Señor se restaura y decido buscar y entregar mi vida y servirle. Tengo que decirte que, recordando ahora hablando contigo, que esto no se hace, pero yo lo hice en mi ignorancia. Cuando yo me vi al borde, que yo decía, Dios, yo decía, yo lo voy a perder todo, voy a perder mi familia, mis hijos, todo. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, si tú me ayudas, yo te prometo servirte. Y Dios, ¿tú estás segura? Y la realidad es que fue atrevido de mi parte, ignorante. Yo lo hacía en ignorancia porque no sabía. Y la realidad es que sí, Dios me ayudó. Y a mí eso no se me olvida, ¿verdad? Yo no digo que usted lo haga porque esto no funciona así. Pero yo creo que en la misericordia del Señor, el Señor tendió su mano para enjuagar mis lágrimas, limpiar mis heridas, sanar todo ese dolor, sanar mis recuerdos, porque la realidad es que los recuerdos siempre van a estar, pero sanar, que esos recuerdos no sigan siendo recuerdos de resentimiento, sino que puedan ser recuerdos donde yo puedo contarlo y puedo ayudar a otro a que pueda saber que hay esperanza, que no todo está perdido. Porque muchas veces pensamos que perdonar es un sentimiento y no lo es. Nadie quiere perdonar. ¿Quién quiere perdonar? y más si viviste un evento traumático, ¿verdad? Y tú pasaste a ser la persona víctima. So que el perdonar es una decisión. Y esa decisión, cuando tú decides hacerlo, es la que te ayuda a mantener el carácter y la valentía y reconocer que tú necesitas de ello, sin importar si la otra persona te la otorga o no, porque al final del día a quien le estás haciendo el bien es a ti mismo. Y es soltar todo eso. So que de esa manera, pues yo te puedo decir que fue cuando yo pude ver cómo ese Dios de amor me recogió y pude reconocer que era más que un castigador. Hace poco yo leí un quote que decía, when you remember, forgive again, como cuando te recuerdes, como perdona otra vez. ¿Te acuerdas que te lo mandé? Y ese quote, a veces pensamos que si no sentimos ese perdón o esa emoción que viene acompañada, porque hoy podemos levantarnos sintiéndonos espectacular, perdoné, yes, y mañana sentirnos que otra vez estamos recordando el dolor, etcétera. Y eso no significa que no hayamos perdonado, porque he escuchado a muchas personas que dicen, pero es que mientras me recuerde de esto, pero no vamos a olvidar lo que pasó, nuestra historia, nuestro testimonio está ahí. Así que ese quote me gustó mucho porque era esta invitación a, cuando te acuerdes, vuelve a perdonar.
y es algo como continuo, ¿verdad? No, la vida no es lineal, así que unos días vamos a recordarlo todo con mucho dolor y volvemos a los pies del maestro con lo mismo. Yo creo que Dios no se cansa de nosotros tampoco. Dios, si fuera por él. Así que el perdón es algo que es continuo, que es un día y un día a la vez, un día a la vez, hasta que quizás llegue algún momento en donde lo pensemos y no duela más, pero mientras tanto no latigarse en que si yo sigo recordando esto es porque no he perdonado. Yo pienso que no, que todo lo contrario, sino que todavía hay heridas que hay que seguir trabajando en el proceso. La realidad es que yo pienso que cuando tú vives alguna situación que te dolió, son tus emociones. Y cuando las recuerdes, lo vas a recordar con esa emoción que sentiste. Lo importante está que no estés resentimiento. Eso es lo que marca y hace la diferencia. Que tú no sientas ese resentimiento o la rabia o odio, sino lo vas a sentir. Si te dolió, te dolió. Ujú. Y la emoción te va a recordar tu dolor. Lo importante es que eso no reviva lo que ya tú sanaste. ¿Cómo tú, ¿verdad? Si alguien se está preguntando, ¿verdad? Acaba de escuchar tu testimonio, acaba de escuchar lo que Julianis acaba de decir y alguien se pregunta, ok, no sé si perdoné esta situación. ¿Cómo tú podrías identificar que todavía hay resentimiento en base a una herida del pasado? Pues porque como tú estás diciendo, van a haber situaciones, ¿verdad? O experiencias que como son dolorosas por naturaleza, ¿verdad? Pues siempre que las recordemos probablemente nos duelan, pero no necesariamente quiere decir que no hayamos perdonado. Cómo yo puedo identificar que pues, recuerdo con dolor una situación, pero no tengo resentimiento? Bueno, definitivamente, ¿verdad? Hablo por mi experiencia. Ujú. Eh, Hay situaciones que yo recuerdo que duelen, pero pues, como mencioné hace un momento, hubo dolor, pero yo lo puedo compartir. Anteriormente yo no lo podía compartir. Anteriormente yo me bebía las lágrimas y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, Raquel, esto no está 100% completo. Y decía, tienes que seguir trabajando. Y sentía como, y volvían las preguntas, pero ¿por qué? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué fue así conmigo? Si yo lo que quería era ser amada, ser cuidada, ser enseñada por ella. Y cuando volvía a sentirme así, yo decía, no, aquí todavía hay cosas que todavía están y hay que trabajarlo. O sea, que la diferencia estriba en que tú puedas hablar de la situación y que tú puedas ver que ya eso no te calcome, no vienen las preguntas que te hacía, no sientes ese resentimiento o esa amargura que te condena. Eh, es una diferencia. ¿Cómo lo puedo comparar? Es como cuando tú te das un cantazo y tú, ¡ay! Pero después te lo tocas y no te duele. Así es como pudiera compararlo. No va a haber ese dolor. Ok. Te quiero hacer esta pregunta de cómo, si tuvieras a tu mamá hoy de frente, ¿qué tú le dirías? Wow. Mira, la realidad es que, wow, qué pregunta. Si yo la tuviera de frente, eh, yo creo que le diría que entendería. Hoy puedo decir que le entiendo, que puedo entender que habían unos traumas no trabajados con su pasado, que había una niña que perdió de muchas vivencias, que fue burlada por haberse quemado, que fue rechazada muchas veces. Eh, y le diría que la entiendo, le diría que la perdoné, que hoy en día puedo decir que es mi mamá, que me siento contenta de que sea mi mamá y que me haya traído al mundo, que me siento honrada, que a pesar de todo lo que vivió, se atrevió a sumergirse en el mundo del matrimonio y que no tan solo me tuvo a mi hermano mayor y a mí, sino que tengo 2 hermanos más. Así que fue un regalo, fue una bendición, porque lo que soy hoy, a pesar de las vivencias que tuve con ellas, que no fueron dolorosas, lo reconozco, pero me han ayudado a formar el carácter y la persona que soy hoy en día.
tengo que reconocer que, claro, estoy contando experiencias dolorosas, pero sí tengo gratos recuerdos de lo que fueron los inicios en el Evangelio, que fue en el campo misionero, la pasión de ellos por servir al necesitado. Eso es algo que siempre se lo voy a agradecer, porque eso quedó impregnado en mí y al día de hoy yo lo vivo, lo comparto y puedo ver la necesidad y mirar al prójimo con compasión. Y tengo que reconocer que es algo como que medio absurdo, ¿verdad? Porque lo podía ver afuera, no lo veía adentro, pero lo aprendí y lo vi. Y hoy puedo decirle que no la tengo, pero la amo, la extraño y no, ¿verdad? Yo espero que cuando el Señor nos llame a su presencia, yo siempre se lo he dicho a Jesús y lo comparto aquí con ustedes hoy, que una de las cosas que yo añoro es ver a Jesús, pero verla a ella al lado de él y poderla abrazar y que ella vea que su hija rebelde y que decían que no iba a ir a ningún lado, vea que sí llegó, que sí fue una sierva del Señor, que aprendió a amar al Señor y que aprendió a servirle y a buscarle con sus defectos y sus virtudes y que se mantuvo. Y sí, la amo, la perdoné y sí, eso sería lo que le diría. Gracias. Vamos a un receso de servilleta aquí. Bueno, mami, de verdad que gracias. Ha sido, ¿verdad? Impresionante. Es un testimonio que yo he escuchado una y otra vez y siempre me impacta porque, pues, ¿sabes? Eres mi mamá y obviamente escuchar tu dolor pues me duele. Pero también le doy gracias a Dios porque eres de gran ejemplo. Tu testimonio, yo he visto cómo tu testimonio ha ayudado a otras personas, especialmente a otras mujeres, a perdonar, ¿verdad? Y a permitirse, ¿verdad? Dar ese paso en su vida. Y he visto cómo has ayudado, ¿verdad? Que otras mujeres, ¿verdad? Pues puedan transformar su vida por medio del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y han sido diferentes. Así que de verdad que me duele escucharlo, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios porque te utiliza y porque eres una mujer que fuerte, ¿verdad? Porque si algo tú eres una mujer fuerte, resiliente, que confía en el Señor y yo puedo ver día a día cómo el Señor, ¿verdad? Te fortalece y por medio de su gracia, ¿verdad? Te lleva a lugares y a cosas que ni tú misma te imaginas. Así es. Así que de verdad que gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y le damos las gracias a quienes nos están escuchando. Han escuchado, ¿verdad?, el testimonio de esta gran mujer. Démosle espacio al perdón. No sigamos esperando, no esperemos a que se haga tarde. Tomemos la decisión hoy de perdonar para poder ser libertados, ¿verdad?, de las raíces de amargura. Hay un quote aquí que quiero leer que dice: no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí cómo nos afecta en el presente. No le sigamos dando espacio al rencor, al resentimiento en nuestra vida. Démosle espacio al perdón y permitamos que el amor de Dios nos transforme día a día. Así que gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Te pedimos que lo compartas, que te suscribas y que comentes, que compartas este episodio con una persona que tú sabes, ¿verdad?, que necesita escuchar este contenido. Si tú eres una persona que necesita trabajar con el perdón, te pedimos, ¿verdad?, que nos escriba. Aquí, la hermana presente está abriendo un centro de ayuda a la familia. Si quieres dar más información, da información. Igual vamos a dejar este número de teléfono en los comentarios para que cualquier persona, ¿verdad?, que quiera comunicarse con ella, pues así lo pueda hacer. Sí, los números de teléfono son el 787-768-1155, el 787-550-8078. Ahí se pueden comunicar para sacar cita. Más adelante estoy trabajando en la página de Instagram
Esto fue forzado, lo tengo que confesar. Sí, así que vamos a estar, ¿verdad? Como acabo de decir, pues vamos a poner los números de teléfono y la página de Instagram que la vamos a estar abriendo en estos días. La vamos a poner en los comentarios, ¿verdad? Cabe recalcar que esto es en Puerto Rico, ¿verdad? Estos números de teléfono son en Puerto Rico, ¿verdad? Pues porque todavía no hemos dado ese paso internacional. Pero nuevamente le quiero dar gracias por estar con nosotros en este episodio. Compártelo con alguien, ¿verdad? Para que pueda ser bendecido con este contenido, así como todos nosotros lo hemos sido. Comenta, dale like, share y nos vemos en el próximo.